El eco metálico de la tiza al caer resonaba en el silencio tenso del aula 204B, una cámara de tortura envuelta en la opulencia de la Universidad de San Mateo. Los ojos de Mateo, jóvenes pero cargados con el peso de una batalla no librada, observaban la figura imponente del profesor Ricardo Valdés. La voz de Valdés, un barítono profundo que durante 23 años había dictado cátedra y destinos, laceró el aire. ¿Quién dejó entrar a este muchacho de barrio en mi clase? Valdés, con un ego tan vasto como su fortuna, se detuvo, su mirada de halcón barriendo el salón. Se detuvo en Mateo. Tú, el del fondo, el chico humilde, levántate. Mateo, 19 años de quietud, se puso de pie. Miren esto. Valdés se rió, un sonido áspero y seco. Una cara sin pedigrí en teoría de números avanzada. Seguramente tu asistente social llenó tu solicitud, o algún comité de diversidad te arrastró aquí para cumplir su cuota. El público cautivo, un mosaico de futuros millonarios y aspirantes a la élite, contuvo el aliento. Valdés tomó una tiza nueva. Voy a escribir una ecuación imposible. Doctores la han fallado, genios se han rendido, y tú, deshecho, vas a probar por qué los de tu calaña no pertenecen a las matemáticas de verdad. La tiza rasgó el pizarrón. Números y símbolos danzaban en una sinfonía de complejidad. Mateo, con el corazón palpitando un ritmo silencioso contra sus costillas, fijó su mirada en el enigma. Lo que Valdés estaba a punto de hacer le costaría todo. Su reputación forjada a base de mentiras, su carrera construida sobre arenas movedizas, su más oscuro secreto. No lo sabía, pero en ese momento, el telón de su teatro se abría a su propia caída. Mateo Solís era, a sus 19 años, el estudiante más joven en teoría de números avanzada de la Universidad de San Mateo, superando a sus compañeros por 2 años completos. Cada día ocupaba el mismo asiento, la misma esquina al fondo del aula, un rincón donde nadie se atrevía a mirarlo 2 veces. Jamás alzaba la mano, nunca ofrecía respuestas, nunca dejaba ver la verdadera magnitud de lo que era capaz. Sus tareas, correctas pero anodinas, apenas le valían una B sólida. Nada extraordinario, nada que pudiera amenazar, y eso, precisamente, era intencional. Mateo había aprendido una lección vital desde muy pequeño, una verdad grabada a fuego por su abuela. No dejes que vean todo lo que tienes, mi niño. Guarda algo para cuando realmente lo necesites. Ser notado, ser visto, tenía un precio. En los callejones de su barrio, en los pasillos de sus escuelas, en cada espacio donde a los jóvenes como él se les dictaminaba el fracaso, la visibilidad solo atraía la malicia. Así, Mateo se había transformado en una sombra, un fantasma que existía a plena vista. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía haber siquiera imaginado, era que Mateo Solís llevaba resolviendo problemas de matemáticas a nivel de posgrado desde los 15 años. Autodidacta, sin tutores, sin escuelas de élite, sin programas costosos, sin conexiones. Solo él, las noches en vela, el café frío y una pila de cuadernos polvorientos que había descubierto en el desván de su abuela cuando tenía 13 años. Esos cuadernos lo cambiaron todo. No le pertenecían a Mateo. Eran de su padre, un hombre llamado Javier Solís, que había muerto cuando Mateo apenas tenía 6 años. Mateo apenas lo recordaba. Solo fragmentos dispersos. Pedazos de un rompecabezas que nunca pudo completar. Una mano cálida en su hombro. El olor a tiza impregnado en la ropa. Una voz profunda pronunciando palabras que se habían grabado en su memoria para siempre. Los números no mienten, hijo. La gente sí. Eso era todo. Eso era lo único que le quedaba de su padre. Una frase, una sensación, un fantasma. Su madre nunca hablaba de Javier. Cada vez que Mateo preguntaba, ella cambiaba de tema. Sus ojos se perdían en la distancia, su voz se tensaba.
Con el tiempo, Mateo dejó de insistir. Su abuela no era de mucha ayuda. Solo movía la cabeza y decía: «Tu padre era un buen hombre. El mundo no fue bueno con él». Durante 13 años, eso fue todo lo que Mateo supo. Su padre era bueno. El mundo era cruel. Punto final. Hasta que encontró los cuadernos, escondidos en el desván, cubiertos de polvo, esperándolo. Vio páginas y páginas de ecuaciones, demostraciones, teorías, ideas matemáticas que Mateo, en ese entonces, ni siquiera podía empezar a comprender. Y notas al margen, cientos de ellas, escritas con una caligrafía que le resultaba extrañamente familiar. Mateo no lo sabía entonces, pero estaba contemplando la mente de su padre, los sueños de su padre, la obra inconclusa de su padre. Le llevó años descifrarlos. Mateo volvía de la escuela, ignoraba sus propios deberes y, en cambio, estudiaba esos cuadernos, aprendiendo por sí mismo, pieza por pieza, símbolo por símbolo. A los 15, no solo estaba leyendo el trabajo de su padre, sino que lo continuaba. A los 17, resolvía problemas que la mayoría de los estudiantes de posgrado ni siquiera se atrevían a tocar. A los 19, era, en silencio, invisiblemente, uno de los matemáticos más talentosos de la Universidad de San Mateo. Y nadie lo sabía. Ni sus profesores, ni sus compañeros, ni siquiera su madre. Mateo guardaba su don oculto, protegido, reservado para cuando lo necesitara. No sabía que ese momento ya había llegado. No sabía que un secreto de 23 años estaba a punto de estallar. No sabía que el pasado de su padre lo esperaba en un aula de San Mateo. Y ahora, hablemos del hombre al frente de esa aula, el profesor Ricardo Valdés, el hombre que se creía intocable. Valdés tenía 58 años, con 22 años de antigüedad, publicado en revistas con las que la mayoría de los matemáticos solo soñaban. Dirigía su clase como un reino, y él era el rey. Los estudiantes se referían a su curso como el cementerio, donde las notas iban a morir, donde los sueños eran enterrados, donde las mentes jóvenes y ambiciosas aprendían su lugar. A Valdés le gustaba así. Disfrutaba del miedo, del poder, del control. Se enorgullecía de mantener los estándares. Esa era su frase favorita. La pronunciaba en cada reunión de facultad, en cada revisión departamental, cada vez que alguien cuestionaba sus métodos. Estoy manteniendo los estándares, eliminando a los estudiantes que no pertenecen. Nunca especificaba qué significaba no pertenecer. No tenía que hacerlo. Todos lo entendían. 3 quejas formales por sesgo en 5 años. 3 estudiantes que afirmaron que Valdés los había atacado, humillado, expulsado. Las 3 quejas fueron desestimadas. Evidencia insuficiente. Valdés tenía amigos en la administración. Amigos poderosos, de los que hacían desaparecer los problemas. Pero Valdés tenía un secreto. Uno que había estado ocultando durante 24 años y estaba a punto de entrar por su puerta. Cada pocos años, un estudiante se colaba por los filtros de Valdés. Alguien que no encajaba en su imagen de excelencia. Alguien que lucía diferente, sonaba diferente, venía del barrio equivocado. Y cada vez, Valdés encontraba la manera de ponerlos en su lugar. Una pregunta pública diseñada para avergonzar. Un problema destinado a humillar. Una calificación que los empujaba hasta la salida. Siempre funcionaba. Durante 2 décadas, siempre funcionó. Los estudiantes dudaban de sí mismos, abandonaban, se transferían, desaparecían. Y Valdés sonreía. Estándares mantenidos, reino protegido. No tenía idea de que Mateo Solís era diferente. De que este chico callado y humilde de los barrios del sur de la ciudad llevaba consigo algo que Valdés no podía imaginar. Un don heredado de un hombre que Valdés había destruido 24 años atrás. Un hombre llamado Javier Solís. El padre de Mateo. 15 de octubre. 2:12 p.m.
Aula 204B. Teoría de números avanzada. Mateo entró como todos los días. Mochila al hombro, mirada baja, invisible. Tomó su asiento habitual. Fila de atrás, esquina alejada, la silla que daba a la salida. 40 estudiantes más llenaban la sala. La mayoría juniors y seniors. La mayoría de familias que podían costear la matrícula de la Universidad de San Mateo. Mateo era la excepción. Un becado, con trabajo de estudio, turnos nocturnos en un almacén para cubrir lo que la ayuda financiera no alcanzaba. No se quejaba. Simplemente aparecía, hacía el trabajo, permanecía invisible. El profesor Valdés ya estaba al frente cuando Mateo se sentó. Tiza en mano, una extraña energía en la sala. «Buenas tardes, clase». La voz de Valdés tenía un filo, una agudeza que hacía que los estudiantes se sentaran más erguidos. «Hoy vamos a divertirnos un poco». Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Divertirse. En la clase de Valdés usualmente significaba que alguien estaba a punto de sufrir. Valdés sonrió. El tipo de sonrisa que te hacía querer correr. «Tengo un problema de desafío. Algo especial, algo que he guardado por años». Caminó hacia el pizarrón. Dibujó una línea con la tiza. Cualquiera que resuelva esta ecuación obtendrá un crédito extra automático, suficiente para garantizar una A para el semestre, pase lo que pase. Murmullos recorrieron la sala. Una A automática en la clase de Valdés. Eso nunca había sucedido. Pero aquí está la trampa. Los murmullos cesaron. Si lo intentas y fallas, y fallarás, bajas una letra completa de calificación inmediatamente. Sin apelaciones, sin segundas oportunidades. Silencio. Nadie se movió. Nadie se ofreció. Valdés escaneó la sala, sus ojos moviéndose de rostro en rostro, buscando algo. Luego, su mirada se detuvo. Fila de atrás, esquina alejada. Mateo. «Señor Solís, hijo». El estómago de Mateo se contrajo. «Sí, señor. Ha estado muy callado este semestre, sentado ahí atrás haciendo lo mínimo, casi como si estuviera escondiendo algo». Algunos estudiantes se voltearon, mirando, juzgando. «Levántese». Mateo se puso de pie lentamente. «Venga al frente. Veamos qué tiene realmente». Mateo avanzó, cada paso más pesado que el anterior. Podía sentir todas las miradas sobre él. 40 estudiantes observando, esperando que fracasara. Valdés le entregó la tiza. Sus dedos se tocaron por un momento. La piel de Valdés estaba fría. Esta es una ecuación de un artículo de 1986. Matemáticos han trabajado en ella durante décadas. Estudiantes de doctorado lo han intentado. Profesores lo han intentado. Nadie la ha resuelto. Se inclinó más. Su voz bajó a un susurro que solo Mateo podía escuchar. «Entre tú y yo, no creo que aguantes ni 30 segundos». Luego, más fuerte para la clase. «5 minutos, señor Solís. Impresióname o abandona mi clase hoy mismo». Valdés se volvió hacia el pizarrón y comenzó a escribir la ecuación que destruiría su carrera. La tiza chirrió contra el pizarrón. Números y símbolos se extendían como un virus. Era compleja, con múltiples capas, el tipo de problema que hacía sudar a los matemáticos experimentados. Una ecuación diofántica modificada. Variables entrelazadas como un rompecabezas, diseñado por alguien cruel. Notación que la mayoría de los estudiantes de pregrado ni siquiera reconocerían. Valdés retrocedió. Admiró su obra. Cruzó los brazos. Sus 5 minutos comienzan ahora. Mateo miró el pizarrón. Su corazón debería haber estado latiendo con fuerza. Sus manos deberían haber estado temblando. Cada instinto debería haberle dicho que se rindiera, que dijera que no podía hacerlo, que se sentara de nuevo, que sobreviviera. Pero algo más estaba sucediendo. Algo se agitaba en el fondo de su mente. Un recuerdo, un reconocimiento. Había visto esta ecuación antes.
en un cuaderno, con la caligrafía de su padre. Dan su padre, fechado en 1994. El mundo se estrechó. El aula desapareció. Los estudiantes que observaban se desvanecieron en la nada. Todo lo que Mateo podía ver era el pizarrón. Todo lo que podía escuchar era la voz de su padre. Los números no mienten, hijo, la gente sí. Su padre había trabajado en este mismo problema 24 años atrás, en cuadernos que nadie más había visto. Y en el margen, 2 palabras. Resuelto. Método C. Mateo recordó la solución. Cada paso, cada transformación, cada giro elegante que hacía posible lo imposible. Levantó la tiza. ¿Qué estás haciendo? Valdés se rió. No te avergüences. Admite que no puedes. Mateo comenzó a escribir. Su mano se movía con certeza, los números fluían, los símbolos se alineaban. Su enfoque era poco convencional. Nada como los métodos de los libros de texto, nada como lo que Valdés había visto jamás, porque no provenía de un libro de texto, provenía del cuaderno de un hombre muerto. Un método que nunca había sido publicado, nunca había sido compartido, hasta ahora. La sonrisa de Valdés se desvaneció. Señor, 30 segundos. Mateo siguió escribiendo. Un estudiante se inclinó hacia adelante, luego otro. Algo estaba pasando. Algo inesperado. 60 segundos. El pizarrón se llenaba. La solución tomaba forma. Valdés se acercó, su rostro pálido, sus ojos escudriñando el trabajo. Ese método... Eso no... ¿De dónde lo sacaste? Mateo no respondió. No disminuyó la velocidad. No miró hacia atrás. 90 segundos. Dejó la tiza. Retrocedió. Se dio la vuelta. Terminado. 94 segundos. Ese fue el tiempo que le llevó resolver una ecuación que había desconcertado a matemáticos durante 40 años. El aula estaba congelada. Valdés miró fijamente el pizarrón, sus ojos recorriendo la solución, revisando, volviendo a revisar, buscando un error. No había ninguno. La solución era completa, correcta, elegante. Eso no es posible. La voz de Valdés se quebró. Eso no pudiste. Es correcto, señor. La voz de Mateo era firme. Puede verificarlo. Un estudiante comenzó a aplaudir, luego otro, luego más. ¡Basta! Valdés levantó la mano. ¡Todos! ¡Basta! El aplauso cesó, pero el daño ya estaba hecho. Un estudiante de 19 años, de origen humilde, acababa de resolver lo que un profesor titular no pudo, frente a 40 testigos. Valdés se dio la vuelta, el rostro rojo, las manos temblorosas. ¿De dónde aprendiste ese método? Ese enfoque no está en ningún libro de texto. Mi padre me enseñó. ¿Tu padre? La voz de Valdés cambió. Algo parpadeó detrás de sus ojos. ¿Quién es tu padre? Se llamaba Javier Solís. Murió cuando yo tenía 6 años. Por un segundo, solo uno. La máscara de Valdés se hizo añicos, miedo, reconocimiento, algo que parecía casi pánico. Luego se desvaneció, reemplazado por el hielo. ¡Clase terminada! ¡Todos fuera ahora! Los estudiantes tomaron sus mochilas, se apresuraron hacia la puerta. Mateo no se movió. Señor Solís, la voz de Valdés apenas estaba controlada. Recibirá noticias mías. Las palabras se extendieron como un incendio forestal. Para la hora de la cena, la mitad del campus hablaba, la historia creciendo con cada nuevo relato. ¿Escuchaste? Un estudiante de segundo año resolvió la ecuación imposible de Valdés. En menos de 2 minutos, hizo que el viejo perdiera la cabeza. Un chico de los barrios del sur que no dijo una palabra en todo el semestre. Y luego, ¡bum!
Estudiantes que nunca habían tomado una clase de matemáticas lo discutían. Mateo Solís, el callado de la fila de atrás. El tipo que hizo que Ricardo Valdés pareciera un tonto. Mateo no quería saber nada de eso. Regresó a su apartamento, cerró la puerta con llave, bajó las persianas, trató de volverse invisible de nuevo. No funcionó. Su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de compañeros de clase con los que nunca había hablado. Solicitudes de amistad de personas que no conocía. Los ignoró todos. Lo que no pudo ignorar fue la sensación en su estómago. Algo andaba mal. La forma en que Valdés lo había mirado cuando mencionó el nombre de su padre. Eso no fue sorpresa. Eso fue reconocimiento. Eso fue miedo. 2 días después, Mateo supo por qué. El correo electrónico llegó a las 3:47 p.m. Asunto: violación de integridad académica. Reunión inmediata requerida. Mateo lo leyó 3 veces. Cada vez las palabras golpeaban más fuerte. Violación de integridad académica. Eso significaba trampa. Eso significaba expulsión. Eso significaba que todo por lo que había trabajado se había ido. Entró en la oficina de Valdés a las 4:00 p.m. en punto. La puerta se cerró detrás de él como la tapa de un ataúd. Valdés estaba sentado detrás de su escritorio, tranquilo, controlado. Una pila de papeles perfectamente ordenados frente a él. «Siéntese, señor Solís». Mateo se sentó. La silla era incómoda, probablemente a propósito. «Déjeme ser directo con usted». La voz de Valdés era suave, profesional. Su desempeño en mi clase hace 2 días ha generado serias preocupaciones. ¿Preocupaciones? Su solución a esa ecuación fue demasiado perfecta, demasiado rápida, demasiado sofisticada para alguien de su historial. Mateo sintió un calor ascendiendo por su pecho. ¿Mi historial? Permítame decirlo claramente. Valdés se inclinó hacia adelante. Ningún estudiante de segundo año resuelve un problema así en 90 segundos, no sin ayuda, no sin hacer trampa. ¿No hice trampa? Entonces, explíquelo. Valdés extendió las manos. Explíquenos cómo un joven de 19 años de los barrios del sur, trabajando en turnos nocturnos en un almacén, apenas sobreviviendo con ayuda financiera, de alguna manera resuelve un problema que derrotó a matemáticos profesionales durante 40 años. Mateo mantuvo la voz firme, pero por dentro temblaba. Le dije en clase que mi padre me enseñó. Ah, sí, su padre. El matemático muerto. Los labios de Valdés se curvaron. Conveniente, ¿no? Un testigo que nunca puede ser cuestionado. Es la verdad. Aquí está lo que creo que es la verdad, señor Solís. Valdés sacó un documento de la pila. Creo que usted encontró esa solución en algún lugar en línea, en una revista antigua. La memorizó, esperó su momento y se hizo el héroe frente a mi clase. Deslizó el documento por el escritorio. Esta es una queja formal de integridad académica. La presentaré hoy mismo en la oficina del decano. Mateo miró el papel, su nombre en la parte superior. Palabras como fraude y mala conducta, dispersas por todo el texto. Tiene 2 semanas para probar que no hizo trampa. Valdés sonrió. Si no puede, y seamos honestos, no puede, será expulsado permanentemente. Su expediente marcado para siempre. Su futuro... Bueno, digamos que tal vez quiera conservar ese trabajo en el almacén. Las manos de Mateo se apretaron, pero su voz permaneció tranquila. Aprendí ese método de los cuadernos de mi padre. Él era un matemático. Él trabajó en ese mismo problema. Algo parpadeó en los ojos de Valdés por un momento. ¿Los cuadernos de su padre? Sí. ¿Y cuál era el nombre de su padre de nuevo? Javier. Javier Solís. El parpadeo se convirtió en una grieta. La máscara de Valdés se deslizó por un segundo. Nunca he oído hablar de él. La voz de Valdés era demasiado rápida, demasiado defensiva. Estudió matemáticas. Era brillante. Todos decían... Dije que nunca he oído hablar de él.
Valdés se puso de pie bruscamente. Esta reunión ha terminado. Recibirá un aviso formal de la audiencia dentro de 48 horas. Caminó hacia la puerta. La abrió. Le sugiero que se retire ahora. Ahórrese la humillación de una expulsión pública, porque eso es lo que viene, señor Solís. Se lo garantizo. Mateo se puso de pie. Sus piernas se sentían débiles, pero mantuvo la mirada de Valdés. No hice trampa y no me retiraré. Entonces es un tonto. Justo como... Valdés se detuvo, pero no lo suficientemente rápido. ¿Justo como quién?, preguntó Mateo. Fuera de mi oficina. Mateo se fue. Pero mientras caminaba por el pasillo, un pensamiento lo consumía. ¿Justo como quién? Valdés sabía algo sobre su padre, sobre el pasado, algo que estaba desesperado por mantener enterrado. Esa noche, Mateo hizo una llamada telefónica que desveló todo. Mamá, necesito preguntarte algo sobre papá. Silencio. Largo, pesado. ¿Por qué sacas esto ahora, Mateo? Porque un profesor de San Mateo está tratando de expulsarme. Me acusa de hacer trampa. Y cuando dije el nombre de papá, Mateo hizo una pausa. Parecía aterrado, como si hubiera visto un fantasma. Más silencio. Luego un sonido que Mateo no había oído en años. Su madre llorando. ¿Cómo se llama el profesor? Valdés. Ricardo Valdés. Un jadeo agudo, un sollozo ahogado. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Ven a casa este fin de semana, Mateo. Su voz temblaba. Hay cosas que debí haberte contado hace mucho tiempo. Cosas sobre tu padre. Cosas sobre ese hombre. ¿Qué cosas? No por teléfono. Ven a casa, por favor. La línea se cortó. Mateo se sentó en su apartamento. Los cuadernos de su padre lo rodeaban. La caligrafía que había memorizado. Las ecuaciones que había estudiado durante 6 años. Abrió el más antiguo, la primera página, lápiz descolorido. Universidad de San Mateo. Otoño de 1994. Y su padre había estudiado aquí, en esta universidad, en este departamento, 24 años atrás. Pasó las páginas, buscando. Cerca del final, una página arrancada. Solo quedaban fragmentos, pero una palabra era visible. Valdés, lo que sea que hubiera pasado entre ellos, había destruido la vida de su padre, y ahora amenazaba con destruir la suya. Mateo condujo a casa ese fin de semana. 4 horas bajo la lluvia por carreteras vacías. Su madre lo esperaba en la mesa de la cocina, una caja de cartón frente a ella. La caja que a Mateo nunca se le había permitido abrir. Guardé esto escondido. La voz de Isabel Solís apenas era un susurro. Pensé que si nunca lo sabías, estarías a salvo. ¿A salvo de qué, mamá? Ella abrió la caja. Dentro, cartas, documentos, fotografías. Un joven con los ojos de Mateo, la sonrisa de Mateo. Un rostro que apenas recordaba. Tu padre era estudiante en San Mateo hace 24 años. Las manos de Isabel temblaban. Era el matemático más brillante de su programa. Todos decían que cambiaría el mundo. ¿Qué le pasó? Su asesor le pasó factura. Ella sacó una carta amarillenta por el tiempo, fechada en febrero de 1995. Estimado señor Solís, tras la investigación por mala conducta académica, su inscripción en la Universidad de San Mateo queda rescindida. Mateo leyó la firma al final. Ricardo Valdés, director del departamento. Su sangre se heló. ¿Valdés era el asesor de papá? Más que eso. Su madre se secó los ojos. Tu padre desarrolló una solución, un avance. La misma ecuación que resolviste en esa clase. Iba a publicarla, a hacerse un nombre, a cambiarlo todo, y Valdés se la robó. Sí. La voz de Isabel se quebró. Tomó el trabajo de Javier. Lo publicó bajo su propio nombre en 1995, construyó toda su carrera sobre ello.
Y cuando tu padre intentó defenderse, fue acusado de plagio. ¿Su propio trabajo? Sí, Mateo. Valdés dijo que tu padre le había copiado a él. La universidad creyó al profesor titular blanco sobre el joven estudiante de posgrado. Sin investigación real, sin audiencia justa, solo destrucción. Mateo sintió que la habitación daba vueltas. Pero había una pregunta más que tenía que hacer. ¿Cómo murió papá, mamá? Isabel no pudo mirarlo. Por favor, necesito saber. Tú tenías 6 años. Su voz se quebró. Intentó seguir adelante. Consiguió un trabajo, se casó conmigo. Te tuvo, pero la injusticia lo carcomía. El saber que la obra de su vida tenía el nombre de otra persona. Ella finalmente lo miró a los ojos. Dejó una nota. Dijo que no podía seguir luchando, que el sistema había ganado. Y luego no pudo terminar. Mateo entendió. Su padre no solo había muerto. Había sido asesinado lenta y deliberadamente por un hombre que robó su trabajo, destruyó su reputación y se salió con la suya. Y ese hombre todavía enseñaba, todavía era poderoso, todavía destruía estudiantes, ahora intentando destruir a Mateo. No voy a dejar que gane de nuevo, mamá. Mateo, por favor, solo trasládate. Aléjate. No dejes que te haga lo que le hizo a tu padre. Mateo negó con la cabeza. Papá se rindió, se dio por vencido y eso lo mató. Se puso de pie. Voy a terminar lo que él empezó y voy a hacer que Ricardo Valdés pague por cada vida que destruyó. Las siguientes 2 semanas fueron las peores en la vida de Mateo. Presentó su apelación. La universidad exigía nuevas pruebas, pruebas que Valdés había pasado 24 años enterrando. La Oficina de Integridad Académica le dio 14 días. 2 semanas para demostrar que no era un tramposo. 2 semanas para exponer un crimen más antiguo que él mismo. Nunca sería suficiente. Los susurros comenzaron de inmediato. Ese que es el chico que hizo trampa en la clase de Valdés. Oí que robó la solución de algún lugar en línea. Típico fraude de acción afirmativa. Siempre los atrapan eventualmente. Estudiantes que nunca habían hablado con Mateo de repente tenían opiniones sobre él. Su grupo de estudio dejó de responder a los mensajes. Su compañero de laboratorio solicitó un traslado. Profesores que antes le sonreían, ahora lo miraban como si fuera de cristal. El almacén donde trabajaba le dio turnos extra. Ya que pronto tendrás más tiempo, dijo su gerente con una sonrisa cómplice. Oí que tienes problemas en la universidad. Mateo no preguntó cómo se había enterado. Las malas noticias viajaban rápido, especialmente cuando alguien poderoso las propagaba. Dejó de ir a clase. ¿Cuál era el sentido? Cada conferencia se sentía como un juicio. Cada profesor, un testigo potencial en su contra. Pasó las noches solo, rodeado de los cuadernos de su padre, buscando algo que pudiera salvarlo. Los cuadernos que le habían enseñado todo. Los cuadernos que lo habían criado. Los cuadernos que nadie creía que fueran reales. ¿Cómo se prueba que el trabajo de un hombre muerto es auténtico? ¿Cómo se lucha contra un sistema diseñado para proteger a los poderosos? Mateo no lo sabía, y cada día su audiencia se acercaba. Luego llegó la carta que casi lo destruye por completo. Estimado señor Solís, su audiencia de apelación ha sido programada para el 28 de noviembre a las 9 santos y ponicecas. Chúbame. El 28 de noviembre, el día después del Día de Acción de Gracias. Tenga en cuenta que esta fecha cae durante el receso académico. Los defensores de la facultad y los representantes estudiantiles pueden tener disponibilidad limitada. Mateo la leyó 5 veces. Cada vez el mensaje era más claro. Habían programado su audiencia durante un día festivo, cuando el campus estuviera vacío, cuando no hubiera testigos, cuando nadie estuviera mirando. Esto no era justicia. Esto era una ejecución. Mateo intentó contraatacar. Llamó a todas las personas en las que pudo pensar. La Oficina de Integridad Académica, cerrada por el feriado. El Centro de Defensa Estudiantil. Buzón de voz, asistencia legal. Le devolveremos la llamada después del receso.
La oficina del decano. El calendario no es negociable debido a la grave naturaleza de las acusaciones. Cada puerta se cerró, cada vía bloqueada, cada esperanza aplastada. Mateo se sentó en su apartamento, las paredes cerrándose sobre él, los cuadernos de su padre esparcidos a su alrededor como lápidas. Por primera vez, comprendió por qué su padre se rindió, por qué ya no pudo seguir luchando, por qué había escrito esa última nota. El sistema no estaba roto, estaba diseñado de esta manera. Construido para proteger a gente como Valdés, construido para aplastar a gente como Javier Solís, como Mateo. Quizás mamá tenía razón, susurró a la habitación vacía. Quizás debería simplemente rendirme. Fue entonces cuando encontró el sobre. Al fondo de la caja de su padre, debajo de todo lo demás, un sobre sellado y amarillento por el tiempo, con la inscripción «Para Mateo, cuando sea lo suficientemente mayor». La caligrafía de su padre. La misma caligrafía de los cuadernos. Las manos de Mateo temblaron al abrirlo. «Hijo, si estás leyendo esto es que ya no estoy. Lo siento. No pude ser más fuerte. Me lo quitaron todo. Mi trabajo, mi nombre, mi futuro, mis ganas de luchar». Las lágrimas empañaron la vista de Mateo. Pero no pudieron quitarte a ti. Y no pudieron quitar lo que llevas en la sangre. Tienes el don. Lo vi cuando eras solo un bebé. La forma en que tus ojos seguían los patrones. La forma en que buscabas mis cuadernos antes de que pudieras caminar. Mateo siguió leyendo, la voz de su padre resonando a través de 24 años. Un día serás mejor de lo que yo fui. Y cuando vengan a por ti, porque lo harán, no cometas mi error, no desaparezcas, no les des la satisfacción. Las siguientes palabras lo golpearon como un puñetazo. Lucha, incluso cuando duela, incluso cuando estés solo, incluso cuando el mundo entero diga que no puedes ganar. Lucha, porque rendirse no es paz, es solo otra forma de muerte. Mateo se apretó la carta contra el pecho. Su padre lo había sabido. Incluso antes de que Mateo naciera, había sabido que este día llegaría. Y le había dicho exactamente qué hacer. Mateo no durmió esa noche. En cambio, trabajó, organizando los cuadernos de su padre, fechando cada página, cotejando cada ecuación con las publicaciones de Valdés. El patrón era innegable. El trabajo de Javier Solís, 1994. La publicación de Valdés, 1995. Las mismas ecuaciones, los mismos métodos, las mismas soluciones. Las fechas lo probaban todo. Su padre fue el primero. Valdés era el ladrón. Pero Mateo sabía que la evidencia por sí sola no era suficiente. No contra un profesor titular con 23 años de protección institucional. No en un sistema diseñado para enterrar a gente como él. Necesitaba a alguien de dentro, alguien con credenciales, alguien a quien Valdés no pudiera silenciar. Mateo abrió su laptop, buscó en el directorio de la Facultad de San Mateo, buscando un aliado. Un nombre llamó su atención. Doctora Sofía Molina, profesora asociada de Matemáticas Aplicadas, con un doctorado del MIT, una de las 3 profesoras de origen humilde en San Mateo, la única en el departamento de matemáticas. Había oído historias sobre ella. No jugaba a la política, no protegía a la vieja guardia. Tenía fama de librar batallas que otros no tocarían. Mateo miró el reloj. 5:47 a.m. Demasiado temprano para llamar, pero no demasiado temprano para enviar un correo electrónico. Empezó a escribir. Doctora Molina, mi nombre es Mateo Solís. Usted no me conoce, pero necesito su ayuda. El profesor Valdés me acusa de hacer trampa, pero tengo pruebas de que ha estado ocultando algo durante 24 años. Algo sobre mi padre, Javier Solís. Por favor, usted es mi última esperanza. Pulsó enviar y esperó. Los minutos se convirtieron en horas, las horas en una eternidad. La doctora Sofía Molina tenía 48 años, un doctorado del MIT,
publicada en revistas con las que la mayoría de los matemáticos solo soñaban. Había sobrevivido 20 años en la academia siendo el doble de buena y el triple de cautelosa. Sabía qué batallas elegir. Sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Durante 24 años había guardado silencio sobre Javier Solís. Ya no más. La oficina de la doctora Molina era pequeña. Libros por todas partes, títulos colgados en la pared, una única fotografía en su escritorio. Un grupo de jóvenes estudiantes de posgrado sonriendo a la cámara. «Cierra la puerta», dijo, «y siéntate». Mateo se sentó. «Cuéntamelo todo desde el principio. No te dejes nada». Mateo habló durante 30 minutos. La ecuación, la humillación, la acusación, los cuadernos de su padre, la carta de 95. Todo. La doctora Molina escuchó sin interrupción, su rostro ilegible. Cuando Mateo terminó, ella permaneció en silencio durante un largo rato. Luego señaló la fotografía en su escritorio. «¿Ves a ese hombre? Segundo por la izquierda». Mateo miró. Un joven, con una sonrisa brillante, ojos llenos de esperanza. «Ese es tu padre». Javier Solís. Estábamos en el mismo programa de doctorado, en 1994. El corazón de Mateo se detuvo. «¿Usted lo conocía?» «Lo conocía muy bien. Era el matemático más talentoso que he conocido. Todos decían que cambiaría el campo para siempre». Su voz bajó. «Y entonces Valdés lo destruyó». «¿Usted vio lo que pasó, doctora?» «Lo vi todo». La doctora Molina se puso de pie. Caminó hacia su ventana, de espaldas a Mateo. «Tu padre desarrolló algo extraordinario. Una solución a un problema que había desconcertado a los matemáticos durante décadas. Iba a ser su obra maestra, su pasaporte a todo. La ecuación que Valdés me hizo resolver. La misma». Ella se dio la vuelta. Valdés era su asesor. Tenía acceso a todo el trabajo de Javier. Sabía exactamente lo que estaba desarrollando. Y lo robó. Lo publicó bajo su propio nombre en 1995. Construyó toda su carrera sobre ello. Obtuvo el puesto titular, se hizo famoso, se hizo rico. Su voz se endureció. Y cuando tu padre intentó defenderse, intentó probar que el trabajo era suyo, Valdés lo acusó de plagio. ¿Su propio trabajo? Su propio trabajo. Y la universidad creyó al profesor titular sobre el joven estudiante de posgrado de origen humilde. Sin investigación, sin audiencia justa, solo destrucción. Mateo sintió que la rabia se acumulaba. «Usted estaba allí, pudo haber dicho algo». «Lo sé». La voz de la doctora Molina se quebró. Tenía 22 años. Una mujer en un departamento que apenas toleraba mi existencia. Hablar significaba perderlo todo. Ella lo miró a los ojos. «He cargado con esa culpa durante 24 años. Me despierto pensando en ello. Me duermo pensando en ello. Cada vez que Valdés pasa junto a mí en el pasillo, recuerdo lo que no hice. ¿Por qué me ayuda ahora, entonces? Porque estoy cansada de ser una cobarde». La otra Molina se volvió a sentar. «Y porque tú tienes algo que tu padre nunca tuvo». «¿Qué?» «Pruebas que no pueden ser ignoradas». Sacó una carpeta de su cajón. «Después de que me enviaras el correo, investigué un poco. Archivos universitarios, registros del departamento, cosas que Valdés creyó haber enterrado para siempre». Abrió la carpeta. Extendió documentos sobre el escritorio. «Esta es una propuesta de investigación que tu padre presentó al departamento en octubre de 1994. Describe la metodología exacta que Valdés publicó en 1995. Mateo miró los papeles. El nombre de su padre. El trabajo de su padre. Fechado antes de la publicación de Valdés. Y esto. La doctora Molina sacó otro documento. Esta es una queja formal que tu padre presentó en febrero de 1995, alegando que su asesor, el profesor Valdés, robó su investigación. Mateo lo leyó.
Las palabras de su padre, el dolor de su padre, conservados en papel durante 24 años. La queja fue desestimada. Evidencia insuficiente. Tu padre fue expulsado 2 semanas después. Así que Valdés ya había hecho esto antes, dijo Mateo, y se había salido con la suya durante 24 años. Pero aquí está el asunto. La doctora Molina se inclinó hacia adelante. Los cuadernos de tu padre. Si podemos probar que son auténticos, que no fueron fabricados, entonces toda la defensa de Valdés se desmorona. ¿Cómo probamos eso? Nosotros no. Conseguimos que otra persona lo pruebe. Alguien cuyas credenciales sean tan impecables que la universidad no pueda ignorarlas. Ella tomó su teléfono. Mi asesor de doctorado, el doctor Benjamín Castañeda, emérito del EMIT, nominado a la medalla Fields, el matemático más respetado del país. Si él dice que tus habilidades son reales, nadie puede discutirlo. ¿Nos ayudará? No lo sé. Tiene 71 años, está semi-retirado, no acepta reuniones. Ella comenzó a marcar. Pero para algo como esto, para tener la oportunidad de corregir un error de 24 años, podría hacer una excepción. El teléfono sonó 1, 2 veces. Una voz respondió. Mateo no pudo escuchar la conversación, solo el lado de la doctora Molina. Benjamín, soy Sofía. Sí, sé que ha pasado un tiempo. Necesito un favor. Uno grande. Fraude académico. 24 años de antigüedad. El hijo de la víctima. Sí, estoy segura. Su nombre es Solís, el hijo de Javier Solís. Silencio al otro lado. Luego la doctora. Doctora Molina sonrió. Gracias. Enviaré todo esta noche. Colgo. El Dostí. Castañeda está reuniendo un panel. 3 matemáticos, evaluación independiente. Tienes 48 horas para prepararte. Mateo sintió esperanza por primera vez en semanas. ¿Cuál es el truco? Uno de los miembros del panel, el doctor Gregorio Soto de la Universidad de Cantabria, estuvo en San Mateo en 1994. La sangre de Mateo se heló. Conocía a mi padre. Posiblemente estaban en el mismo programa. La expresión de la doctora Molina se oscureció. Podría ser un testigo, o podría ser otro de los aliados de Valdés, no lo sé. Mateo se puso de pie. 48 horas, 3 matemáticos, una oportunidad. La doctora Molina asintió. Y pasa su prueba. El cargo de plagio se desmorona. Si fallas. No necesitó terminar. Mateo sabía exactamente lo que estaba en juego. 26 de noviembre, 9:00 a.m. Una sala de conferencias en el centro de San Mateo. Terreno neutral. Sin administradores universitarios. Sin Valdés, solo 3 matemáticos y Mateo. El panel estaba sentado en una larga mesa. Mateo los enfrentaba solo. Doctor Benjamín Castañeda, 71 años. Emérito del EMIT, nominado a la medalla Fields. Cabello blanco, ojos penetrantes. El tipo de presencia que hacía que todos los demás en la sala se sintieran más pequeños. Doctora Catalina Reyes, 55 años, de la Universidad de Salamanca. Experta en criptografía, conocida por su brutal honestidad y cero tolerancia a las excusas. Doctor Gregorio Soto, 62 años, de la Universidad de Cantabria, teoría de números. Y Mateo ahora sabía, graduado de San Mateo en 1995, el año en que su padre fue destruido. El rostro de Soto era ilegible. Amigo o enemigo, Mateo no podía decirlo. El doctor Castañeda habló primero. Señor Solís, ¿comprende el propósito de esta evaluación? Sí, señor. Estamos aquí para determinar si sus habilidades matemáticas son genuinas, si resolvió esa ecuación por habilidad o por fraude. La voz de Castañeda era fría, clínica. No tenemos ningún interés en el resultado. No estamos aquí para salvarlo ni para condenarlo. Estamos aquí por la verdad. Mateo asintió. Bien, entonces, comencemos.
curvas elípticas, dificultad de posgrado, el tipo de problema que separaba a los estudiantes de los académicos. Mateo tomó su lápiz. Por un momento, su mano tembló, el peso de todo presionándolo, el legado de su padre, su propio futuro. 24 años de verdad enterrada. Luego escuchó la voz de su padre, el fragmento que había llevado desde la infancia. Los números no mienten, hijo. La gente sí. Su mano se afirmó. Comenzó a escribir. El primer problema le llevó 43 minutos. Tiempo esperado, 90 minutos. La doctora Reyes levantó una ceja, tomó nota. El segundo problema, aritmética modular con aplicaciones criptográficas. Más complejo, más exigente. Mateo encontró un atajo elegante. Un método que no estaba en ningún libro de texto. Un método de los cuadernos de su padre. 1 hora y 8 minutos. El doctor Castañeda se inclinó hacia adelante, observando atentamente. El tercer problema. Construcción de pruebas abiertas. No había una respuesta correcta, solo una demostración del pensamiento matemático. Aquí es donde la mayoría de los estudiantes fallaban, donde el talento puro importaba más que la memorización. Mateo cerró los ojos. Pensó en el enfoque de su padre. Inusual, inesperado, hermoso. Abrió los ojos y escribió. 3 horas y 22 minutos. Mateo dejó su lápiz. Terminado. El panel recogió su trabajo. Conferenció en susurros. Mateo se sentó inmóvil, su destino en sus manos. El doctor Soto estudió las páginas por más tiempo, su expresión preocupada. No sospechosa. Algo más, algo que parecía casi culpa. Finalmente, el doctor Castañeda habló. Necesitaremos 30 minutos para revisar. Espere afuera. Mateo salió al pasillo. La doctora Molina lo esperaba. ¿Cómo fue? No lo sé. Su voz era hueca. Hice lo mejor que pude. Eso es todo lo que puedes hacer. Esperaron. 30 minutos se convirtieron en 45. Luego 1 hora. Cada segundo se sentía como un veredicto. Entonces la puerta se abrió y el doctor Soto apareció solo, con algo que decir. Señor Solís, ¿puedo hablar con usted en privado? La doctora Molina se tensó. Lo que sea que tenga que decir, por favor. La voz de Soto se quebró. Esto es personal. Mateo lo siguió a un rincón del pasillo, lejos de la puerta, lejos de oídos. Soto no pudo mirarlo a los ojos. Conocí a tu padre. El corazón de Mateo se detuvo. Estábamos en el mismo programa, en 1994. Él era... Todo tragó saliva. Era el mejor de nosotros. El matemático más brillante que he conocido. Todos sabían que iba a hacer algo extraordinario. ¿Qué pasó? Valdés pasó. Las manos de Soto temblaban. Tu padre desarrolló una solución, un trabajo revolucionario. Y Valdés se la robó. La reclamó como suya. ¿Usted lo sabía? Todos lo sabíamos. Soto finalmente levantó la vista. Tenía los ojos húmedos. Cuando Valdés acusó a tu padre de plagio, todos supimos que era una mentira. Pero Valdés tenía poder, el puesto titular, conexiones, y nosotros tuvimos miedo. Mateo sintió que la rabia aumentaba. Usted lo dejó destruir a mi padre. Sí. La voz de Soto se quebró. He cargado con esa culpa durante 24 años. Me dije a mí mismo que no era asunto mío, que tu padre debía haber hecho algo mal. Pero lo sabía. Siempre lo supe. Se metió la mano en la chaqueta, sacó un sobre. Esta es mi declaración jurada. Todo lo que presencié, todo lo que debía haber dicho en 1994. Mateo tomó el sobre, sus manos temblorosas. ¿Por qué ahora? Porque te vi en esa sala.
te vi resolver esos problemas. Y me di cuenta. Soto se secó los ojos. No solo estás luchando por ti mismo, estás luchando por él, por un hombre que merecía algo mejor, un hombre al que todos le fallamos. Se enderezó. No le fallaré de nuevo. Voy a cambiar mi evaluación y voy a testificar contra Valdés. Mateo sostuvo el sobre. Una confesión con 24 años de antigüedad. ¿Sería suficiente? La puerta se abrió de nuevo. El doctor Castañeda salió. Señor Solís, estamos listos. Mateo volvió a entrar. La doctora Molina a su lado, Soto tomando asiento con los demás. El doctor Castañeda sostenía los papeles de la prueba de Mateo. Señor Solís, en 43 años de matemáticas, he evaluado a miles de estudiantes del MIT, Cantabria, Cambridge, las mejores instituciones del mundo. Hizo una pausa. Su trabajo de hoy es excepcional. Problema 1. Completado en la mitad del tiempo esperado. Problema 2. Utilizó un método que solo he visto en investigación avanzada. Problema 3. Su construcción de pruebas muestra un pensamiento original a nivel profesional. Mateo contuvo el aliento. Es mi opinión profesional que usted no es un fraude. Usted es un talento matemático genuino. La doctora Reyes asintió. De acuerdo. Las acusaciones en su contra son infundadas. El doctor Soto se puso de pie. Y estoy preparado para proporcionar testimonio con respecto a eventos que presencié en 1994. Eventos que explican cómo el profesor Valdés obtuvo el trabajo que ha reclamado como suyo durante 24 años. Mateo exhaló, el primer aliento real que había tomado en semanas. El doctor Castañeda lo miró directamente. Señor Solís, su padre estaría orgulloso. 28 de noviembre, 9:80 AM. Edificio de Administración Universitaria. La sala de la audiencia era fría, formal, diseñada para intimidar. De un lado, Mateo, la doctora Molina y una pila de pruebas. Del otro, el profesor Ricardo Valdés, confiado, sonriente, seguro de la victoria. No sabía lo que se avecinaba. Este es un caso sencillo. La voz de Valdés era suave, practicada. El señor Solís presentó una solución que ningún estudiante de pregrado podría haber derivado de forma independiente. Se niega a explicar cómo la obtuvo. La única conclusión lógica es la deshonestidad académica. Extendió las manos. No me complace esto, pero San Mateo tiene estándares, y esos estándares deben mantenerse. El decano se volvió hacia Mateo. Señor Solís, ¿su respuesta? Mateo se puso de pie, su voz firme. No hice trampa. No pude haberlo hecho, porque el método que utilicé provino de los cuadernos de mi padre. Cuadernos fechados en 1994, un año completo antes de que el profesor Valdés publicara la misma solución bajo su propio nombre. La sonrisa de Valdés flaqueó. Objeción. Esos cuadernos podrían haber sido fabricados. Entonces, explique esto. La doctora Molina se puso de pie. Colocó un documento sobre la mesa. Esta es una propuesta de investigación presentada por Javier Solís al Departamento de Matemáticas de San Mateo en octubre de 1994. Describe la metodología exacta que el profesor Valdés publicó en 1995. Colocó otro documento a su lado. Esta es una queja formal presentada por Javier Solís en febrero de 1925, alegando que su asesor, el profesor Valdés, robó su trabajo y se atribuyó el crédito. El rostro de Valdés se puso pálido. Esos documentos son irrelevantes. Javier Solís fue un plagiario comprobado que... Javier Solís era mi padre. La voz de Mateo irrumpió en la sala, y no plagió a nadie. Él fue la víctima. La doctora Molina continuó. Tenemos verificación independiente de las habilidades del señor Solís. 3 matemáticos, el doctor Benjamín Castañeda del EMIT, la doctora Catalina Reyes de Salamanca y el doctor Gregorio Soto de Cantabria,
Lo evaluaron hace 2 días. Ella mostró sus evaluaciones escritas. Los 3 concluyeron que Mateo Solís es un talento matemático genuino. Los 3 declararon que la acusación de plagio es infundada. Valdés sudaba ahora. Esas evaluaciones no prueban nada sobre dónde aprendió. ¡Hay más! La voz de la doctora Molina se endureció. El doctor Soto ha proporcionado una declaración jurada. Deslizó el documento por la mesa. La confesión de Soto. El Gor Soto era estudiante de posgrado en San Mateo en 1994. Presenció al profesor Valdés atribuirse el trabajo de Javier Solís. Presenció las falsas acusaciones. Presenció el encubrimiento. Valdés se puso de pie bruscamente. «Esto es un rumor. Soto miente. Nunca fue». «Siéntese, profesor Valdés». La voz del decano era de hielo. «Tendrá su oportunidad de responder». Valdés se sentó, sus manos temblorosas. Mateo dio un paso adelante. «Mi padre tenía 21 años cuando el profesor Valdés destruyó su vida. Fue acusado de robar su propio trabajo, expulsado, puesto en una lista negra. Nunca se recuperó». Su voz se quebró. «Se quitó la vida cuando yo tenía 6 años, por lo que este hombre le hizo». Mateo señaló a Valdés. «Y ahora, 24 años después, intentó hacerme lo mismo a mí, porque entré en su clase, porque resolví una ecuación, porque no pudo soportar que un joven de origen humilde supiera algo que él nunca podría». El testimonio en video del doctor Castañeda se reprodujo en la pantalla. He revisado exhaustivamente el trabajo de Mateo Solís. Sus habilidades son extraordinarias. Sus métodos se alinean precisamente con la investigación documentada en los cuadernos de su padre. Investigación que es anterior al trabajo publicado del profesor Valdés por más de 1 año. Castañeda miró directamente a la cámara. Es mi opinión profesional que el profesor Ricardo Valdés ha construido su carrera sobre trabajo robado. Y su acusación contra Mateo Solís no solo es falsa, es una continuación del fraude que comenzó hace 24 años. El video terminó. La sala quedó en silencio. El decano miró a Valdés. «Profesor Valdés, ¿tiene algo que decir?» Valdés abrió la boca, la cerró. Por primera vez en 23 años, no tenía nada. El decano asintió. El cargo de deshonestidad académica contra Mateo Solís queda desestimado. Con efecto inmediato. Pausa. Y se abrirá una investigación sobre el profesor Ricardo Valdés con respecto a las acusaciones de mala conducta en la investigación, acusaciones fraudulentas y abuso de autoridad académica. Mateo exhaló. 24 años. Finalmente, justicia. Antes de que la audiencia terminara, Mateo se puso de pie una última vez. «No vine aquí por venganza». Miró a Valdés, el hombre que había matado a su padre lentamente, que había intentado hacerle lo mismo a él. «Vine aquí por el nombre de mi padre». Su voz era firme ahora, segura. Javier Solís era un matemático brillante. Tenía 21 años cuando le robaron la vida, le quitaron su trabajo, destruyeron su reputación, borraron su nombre. Mateo levantó el cuaderno de su padre. Merece ser recordado, no como un fraude, no como una advertencia, sino como lo que realmente era. Un genio que cambió las matemáticas, incluso si nadie lo sabía. Dejó el cuaderno sobre la mesa. Eso cambia hoy. La investigación duró 3 meses. 4 casos de mala conducta en la investigación confirmados. 3 exalumnos se presentaron con historias similares. 2 décadas de trabajo robado expuestas. El puesto titular de Valdés fue revocado. No renunció, se le despojó. Sus publicaciones fueron señaladas, sus premios rescindidos, su nombre eliminado de la beca que él había fundado. No fue despedido. Lo que sucedió fue peor. Fue borrado de revistas, de conferencias, del departamento que había gobernado durante 23 años.
Lo último que se supo, estaba enseñando matemáticas de recuperación en un colegio comunitario a 2 estados de distancia, ganando 40,000 euros al año, viviendo en un apartamento de una habitación. Había intentado hacer a Mateo invisible. Ahora él era el que nadie quería ver. La Universidad de San Mateo acreditó oficialmente a Javier Solís como el autor original del artículo de 1995. La Asociación de Matemáticos de Hispanoamérica emitió una corrección formal. 24 años de mentiras deshechas en una sola declaración. Se estableció una beca a su nombre, la Beca de Matemáticas Javier Solís, que financia a estudiantes universitarios de primera generación, jóvenes de los barrios del sur, jóvenes de familias de bajos ingresos, jóvenes como Mateo. En la primavera, Mateo publicó su primer artículo, La ecuación imposible, resuelta a su manera. La dedicatoria decía, para mi padre, Javier Solís, quien lo resolvió primero, quien me enseñó que los números no mienten y quien merecía mucho más de lo que obtuvo. La doctora Molina fue ascendida a directora del departamento 2 años después, la primera mujer en ocupar el cargo en San Mateo. El doctor Soto donó todos sus ahorros a la beca Javier Solís. Penitencia, lo llamó. Por 24 años de silencio, San Mateo creó una junta de revisión independiente para casos de integridad académica. No más audiencias a puerta cerrada, no más horarios en días festivos, no más profesores titulares juzgando a sus propias víctimas. Capacitación obligatoria sobre sesgos para todo el personal docente. Sistemas de denuncia anónimos para estudiantes. Otras 3 universidades adoptaron políticas similares, citando el caso Solís. Un estudiante, una ecuación, la verdad enterrada de una familia y un sistema que nunca volvería a funcionar de la misma manera. La madre de Mateo enmarcó el artículo del periódico. Lo colgó en la sala de estar. Estudiante local expone décadas de fraude académico. Legado del padre restaurado. Debajo colocó una fotografía, la de la caja. Javier Solís a los 21 años, sonriendo, lleno de esperanza. Finalmente visto. Un año después, Mateo estaba frente a un aula, no como estudiante, sino como asistente de enseñanza. La misma sala donde Valdés había intentado humillarlo. El mismo pizarrón donde había resuelto la ecuación imposible. Una energía diferente ahora. En la última fila, un estudiante de segundo año estaba sentado solo, callado, invisible, justo como Mateo solía ser. Después de clase, Mateo se acercó a él. Eres bueno en esto. He visto tus problemas. El estudiante se sorprendió. ¿Me notaste? Alguien siempre se da cuenta. Mateo sonrió. A veces intentan derribarte, pero a veces están ahí para levantarte. Le entregó al estudiante un cuaderno, una copia del trabajo de su padre. Esto me ayudó. Quizás te ayude a ti. Esta historia no se trata de matemáticas. Se trata de poder. ¿Quién lo tiene? ¿Quién no? ¿Y qué sucede cuando alguien con poder decide que no perteneces? Ricardo Valdés miró a Mateo y vio un blanco, un chico de origen humilde de los barrios del sur, alguien a quien burlarse, humillar, destruir. No vio a un prodigio, no vio un legado, no vio a un hijo que llevaba el sueño de su padre muerto. No sabía con quién estaba tratando, y esa es la cuestión con subestimar a la gente. Eventualmente te demuestran que estás equivocado. Valdés lo aprendió por las malas. 23 años de mentiras, 23 años de brillantez robada. Todo deshecho en 94 segundos por un estudiante que pensó que no pertenecía. Quizás alguien te miró y decidió que no encajabas. Te hizo sentir invisible. Te dijo, directa o indirectamente, que no eras lo suficientemente bueno por tu origen, por tu acento, por tu barrio. Quizás todavía estás esperando tus 94 segundos. Esto es lo que quiero que sepas. Están llegando. Las personas que te subestiman no saben lo que llevas dentro, lo que has sobrevivido, de lo que eres capaz. Ven tu superficie, no ven tu profundidad. Sigue adelante. Sigue luchando. Y cuando llegue tu momento,
haz que lo aprendan por las malas. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.